Seguimos en modo país y ahora vamos a hablar del programa de reestructuración de deudas que presentaron bancos financieras en general y también el Banco Central del Uruguay. Decirles que la propuesta implicó cancelar unas 110.000 deudas menores a 5.000 pesos con todos sus intereses y hasta el momento unas 65.000 personas ya hicieron acuerdos de reestructuración de deuda de hasta 100.000 pesos. Recuerden que era aquellos, lo que se llaman los incobrables, categoría 5 del Banco Central. Bueno, este programa que viene avanzando y termina el 15 de noviembre en principio, y se supone que hasta allí llega, ha tenido diversas voces y es importante ver una voz independiente, ¿no?, a la hora de poder analizarlo. Tenemos con nosotros a Dora Zafir, ella es abogada, ex magistrado, especializada en Derecho del Consumidor y profesora de Derecho Civil de la UDELAR. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es importante recibir su opinión porque justamente usted lo ha demostrado, ¿verdad? Mirar este tipo de elementos que tienen que ver con la defensa del consumidor desde un lugar técnico. ¿Qué opina sobre este programa, el avance del mismo y la proyección a futuro? Bueno, yo creo que en este momento es muy importante considerar que se haya hecho este planteamiento. Lamentablemente desde que empezó esta etapa de gobierno, pero ya lo hemos planteado en gobiernos anteriores, o sea que esto no tiene un tinte político partidario, sino que lo que está en juego acá es un tema de política social. Las personas están muy sobreendeudadas en nuestro país. Hay diversas causas que los han llevado al sobreendeudamiento, no solamente el hecho de tener, como dicen algunos, las ganas de endeudarse porque no quieren pagar. ¿Tiene que ver con los intereses también? Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Las personas a veces se endeudan porque la publicidad es inmensa. Se vive llamando a la gente, ofreciéndoles crédito, ofreciéndoles programas, maravillas que van a limpiar todas sus deudas, la tasa más baja, usted puede comprar lo que quiera, es de la mano, del pie. Siempre están inventando nombres lindos para que la gente se tiente. Y como estamos en una sociedad consumerista, la gente le parece que si no tiene ciertas cosas no es. Y entonces es una educación que se ha venido formando a través del marketing, que ha captado mucho la necesidad de personas de cosas que antes no las tenían y podíamos vivir perfectamente. Entonces eso ha llevado a un endeudamiento. Cuando la gente saca un crédito y tiene que pagarlo y va pagando las cuotas, si bien el interés es alto, no lo siente. Pero el problema aparece, y acá es lo que no se ha cumplido con la ley, la falta de información sobre las consecuencias del incumplimiento. Claro. ¿Qué pasa cuando la persona se atrasa en una cuota? Entonces ahí empezó a aparecer toda esta gente sobreendeudada. Imagínate que créditos de 5.000 pesos, 1.000 pesos eran algunas de estos estudios que han comprado o que les han transferido para el cobro, los créditos. Sí, carteras de deuda que compran, ¿verdad?, para recuperarlas. Entonces, imagínate que son créditos muy bajos. ¿Cómo pueden haber llegado a cifras tan altas que sean impagables? Coméntenos, por ejemplo, la otra vez estuvimos a la Liga de Consumidor contándonos algunos ejemplos, pero cuéntenos usted, un crédito de 5.000 pesos se pudo transformar en ¿cuánto, por ejemplo? Y en 500.000 pesos también, si pasan varios años. Yo tuve en el caso, en el juzgado, una persona que en ese momento estaba mucho más alto los intereses que ahora, pero el problema que aparece es que hay capitalización de intereses, la exigibilidad anticipada de todas las cuotas a vencer cuando tú te atrasas en una. Entonces, si no pudiste pagar una, mal vas a poder pagar las 20 que te quedan todavía pendientes. Si bien la mora va a ir a medida que van venciendo, se hace exigible todo y la persona no está en condiciones de pagar. Y lo que hemos venido luchando, y en el Parlamento no se ha logrado, quizá por eso esto ahora tenga la importancia que tiene para que mucha gente pueda terminar y poder ingresar de nuevo a la sociedad de consumo. Estaban fuera del consumo. Es gente muy humilde, es gente que no tiene determinados ingresos
para arriba, si no, no estaría tampoco en esta reestructura. No, y el tema también, discúlpeme, es también muchas veces la educación financiera de las personas, ¿no? Porque uno desconoce muchas veces no solamente la publicidad engañosa, sino también este tipo de ayudas que se brindan ahora por parte de la asociación, ¿no? de bancos. Pero, ¿cree que hay cierta franja etaria quizás que tiene un mayor problema en torno al desconocimiento? ¿O usted lo abarca a las clases sociales y lo diferencia quizás de esa forma? Yo creo que todos tenemos una falta de educación financiera. Si yo te pido a ti que hagas una cuenta sobre la capitalización de los intereses en caso de que te atrases en un año, no la vas a saber hacer y no sos una persona inculta. Si tengo que hacerla yo, si no voy al Excel, tampoco la voy a poder hacer. Es decir, es muy difícil entender el sistema financiero. La ley de usura que nosotros tenemos y de intereses, la tuve que consultar con varios economistas y varios contadores para poder entender solamente el texto de la ley. Cuando habla de la TIR, cuando habla de los intereses que se van a exigir anticipadamente, tiene una terminología de economistas que la persona común y corriente le es imposible. Entonces, la información, que es un derecho básico que tienen los consumidores, y en estos casos son consumidores de préstamos, de un servicio de préstamo, evidentemente que les tienen que dar una información entendible, dice clara, veraz y suficiente. La claridad para una persona economista es muy fácil, pero para nosotros, que no somos economistas, es más difícil de entender. Entonces la gente, para empezar, no se le da la información que debería darse. ¿Qué pasa si incumplís? ¿A cuánto se te puede llevar? Por eso hay resolución Mercosur sobre el tema del sobreendeudamiento que está ahora tratándose. Hay una resolución Mercosur que nuestro país aún no la ha incorporado a pesar de haberla votado en Mercosur sobre el consumidor hipervulnerable. Yo ayer estuve en un webinar que estaban países de toda América Latina, incluso de Portugal, y me daba vergüenza decir que nosotros no tenemos una verdadera protección del hipervulnerable. Es decir, aquel que por sus conocimientos, por su situación económica, por su edad, no puede entender de la misma manera y tiene una vulnerabilidad agravada, diferente al común que es vulnerable como consumidor. No, y después otra cosa, Dora, que me parece importante también conocer tu opinión, es el tema del clearing. Sí. A ver, ha quedado descubierto en este último tiempo casos, por ejemplo, te atrasaste con la última cuota, por ejemplo, Exacto. te mandaron al clearing, pero fuiste, la pagaste, saldaste la deuda y no te sacan del clearing. No, estás por un periodo de tiempo que tenés que estar allí como... Pagó, pero yo creo que es bastante maquiavélico claro, el clearing. Sí. Está bien que haya un clearing para que quien quiera dar un crédito sepa si esa persona cumple, no cumple, si tuvo problemas para que no le dé el crédito. Pero si tú leyeras la resolución Mercosur que se está en trámite, la normativa de Brasil que incorporó a su Código de Defensa del Consumidor todo este tema del crédito y del endeudamiento, te vas a dar cuenta que se crea una responsabilidad del que presta a sabiendas de que esa persona no va a poder pagar, porque las consecuencias es que pierde hasta la posibilidad de alquilar un apartamento. Claro. Tú fíjate que está en la categoría 5 del Banco Central, está en el clearing de informes. ¿Tú le alquilás tu casa? Y Probablemente no. No, claro. No, y no les dan garantías, y al no haber garantías, entonces que terminan en el mercado informal de préstamos que llegan a ser incluso diarios, o sea, donde hay que pagar todos los días y entran las mafias de todo tipo. O sea, es una además, bicicleta y tenemos tremenda. el gota a gota, Sí, esta no. famosa El gota a gota a gota. No, y además lo que usted señala, si no pudo pagar una cuota, no pudo pagar dos, nunca va a poder pagar las 20 que le faltan y está condenado a quedar en el clearing de por vida. Exactamente, porque el problema que nosotros queríamos lograr una ley de reestructuración donde el juez pueda imponer un acuerdo, si bien esto es muy bueno en el sentido de que le quitan todos los intereses, va a pagar solo el capital nominal tal cual lo pidió sin reajuste, que es muy bueno, pero evidentemente tiene un plazo de vigencia, es una solución
para este momento. Dice que es provisoria entonces. Y es hasta el 25 de noviembre donde El las 15 de personas noviembre se tenía pueden yo, incorporar. ¿25 es? ¿Hasta el 25 o hasta el 15? 15, perdón, el 15, Ahí va, tú tenés bien. razón. Hasta el 15 de noviembre es a personas que tienen ingresos muy bajos, que sacaron créditos bajos, pero las personas que después tengan que volver a pedir un crédito, si seguimos con el mismo sistema de la ley de usura, van a caer nuevamente. ¿Qué Va a opina haber del...? otra vez el mismo problema. Claro, sí, esto es de no acabar. Ahora es como poner hacer una limpiecita, pero volvemos a... Es Lo como, cual ¿no? no me parece mal que haya partido de los propios proveedores porque el legislativo no dio respuesta. Que esto es lo relevante también, ¿no? Porque necesitamos una solución. Está muy bien ahora, se está ayudando a mucha gente, pero a largo plazo. ¿Qué opina de la propuesta de deuda justa de Cabildo Abierto? La propuesta de deuda justa que había planteado Cabildo Abierto fue dentro de un sistema, una cantidad de proyectos que se estaban estudiando, manejando. Cuando yo empecé, Cabildo Abierto fue el primero que quiso tener una normativa, tomamos la solución de Nueva Zelanda, que era bastante buena. Yo trabajé honorariamente porque yo simplemente ayudo, no tengo ningún cargo, ni me interesa, ni quiero nada para mí. No, usted ha ayudado incluso a distintos partidos, a la Exactamente, oposición. trabajé con todos. Primero fue Cabildo Abierto, que planteó, y tenía un proyecto bueno. Ese proyecto se había aprobado a nivel político en la comisión. Pasó al plenario y entonces blancos y frentistas plantearon que era un desastre cuando ya lo habían aprobado políticamente. Y volvió a la comisión y murió. Duerme el sueño de los justos. Nunca más se pudo. Después se empezó a trabajar entre Colorados y Frente Amplio. Había también una posibilidad de acuerdo entre Cabildo Abierto y Frente Amplio. Y todo quedó en la nada. Ya vienen las elecciones, por supuesto que va a haber receso y no va a salir absolutamente nada en este periodo, que es algo permanente para todas las circunstancias. Esto es bueno, pero es puntual. Y me parece bien que los bancos lo hayan hecho, porque de todas maneras, esas personas no hay forma de cobrarle. Por eso se dice, tú misma dijiste, incobrables de Claro. categoría 5. ¿De cuántas personas, perdóneme, estamos hablando Hablaban de 800.000 personas Sí. que Exacto. podían ingresar y tenés 60 y pico, porque la Porque gente falta no mucha sabe. gente. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué hay tan pocos en comparación con la cantidad de deudores de la que se viene hablando, verdad? Porque hablar de 65.000 es mucho, pero falta un montón. Sí, son un montón los que... Fíjate que había 1 millón de endeudados, somos Exacto. 3 millones y pico. ¿Cuántos menores hay en nuestro país que no se pueden endeudar? Significa que es una barbaridad el sobreendeudamiento. Por eso había que tomar alguna medida para poderlos volver a ingresar al sistema. Bien, Dora, y la Y última. fíjate, las razones que ella me preguntaba son varias de por qué, en definitiva, tú decías, ¿cuál es la razón de que quedaron poquitos en esta lista? Primero, la gente no entiende cómo hacerlo a través de una web. La mayoría de estas personas humildes ni siquiera sé si tienen la posibilidad de conectarse. Por los llamados telefónicos es muy difícil la comunicación para lograr realmente que accedan. No saben cómo hacerlo, no tienen idea de cuándo estaban, si ya estaban en la fecha que se estableció, que debían estar en el clearing, debían estar en la categoría 5, el banco hipotecario, y no saben ni siquiera a veces algunos a quién le deben, porque le han hecho renovación de deudas, han traspasado las deudas, y no sabe la pobre gente a quién le está debiendo. Entonces, la idea es darles un consejo. ¿Cuál es ese consejo? El consejo es vayan a la unidad de defensa del consumidor para que los asesoren y los ayuden para decirles si están incluidos y si pueden hacer algún trámite. Y si no saben, que la unidad pida la información a la empresa donde originalmente fueron, para que ellos puedan también hacer su trámite y salir de esta situación. Bien, Dora, la última. ¿Y de aquí a futuro qué es lo que sugiere usted en esa información que debería tener el Yo creo el que consumidor? la ley ya lo establece. Acá tenemos muchas normas muy buenas que no se cumplen. Lo que hay que hacer es efectivizar esa defensa.
efectivizar esos derechos, que la gente los conozca y exija información. Que si se aprueba, que hay que aprobar una ley para la reestructuración de estas deudas que tenga carácter permanente, como se ha hecho hasta en Francia, en Alemania. Son países desarrollados y también tienen para los sobreendeudados una normativa, porque el derecho moderno está basado en la buena fe, la igualdad y la posibilidad de defender al más débil. Ese es el derecho moderno del mundo. No, y sobre todo aquí en Uruguay, que uno no tiene niveles de inflación como Argentina, por ejemplo. Por ¿no? supuesto, pero tú podés cobrar intereses, que yo en un caso tuve 27.000 pesos de deuda que quedó en un banco para comprar unos muebles, y después de 7 años, cuando se pidió en el juzgado la liquidación porque la mujer quería pagar, ¿cuánto imaginan ustedes que debía? El doble o el triple, sí. Una cifra tira. No, sí. 1.000.000, no sé, de pesos. 1.341.000 de 27.000. Dios mío. Claro, es un disparate. No, ya está por Perdía su encima casa y de seguía lo más loco que se nos puede endeudada. ocurrir. Entonces, algo hay que hacer. Primero, modificar la ley de usura. No hay otra alternativa. Por eso ahora Cabildo planteó una reforma constitucional. Quizá no sea la mejor forma, pero bueno, que el Algo Poder hay que Legislativo entienda que tiene que hacer algo y evitar que vaya a la Constitución. Dora, muchísimas gracias por estos minutos. La seguimos en cualquier momento. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Fue un gusto estar acá.